Bueno, pues buenas tardes, soy Víctor, muchos de vosotros me conocéis ya, creo que soy bastante conocido y bueno, voy a tratar de dar unas pequeñas pinceladas sobre este entorno que bueno, yo no le conocía ni nada y me he estado pegando unos mesecillos con él y bueno, pues ya que tenía que aprenderlo, pues se me ocurrió la idea de intentar montarlo en una pequeña jornada. Hice una pequeña introducción de lo que es todo el sistema este de gestor de base de datos de Teradata, iremos viendo cómo funciona y para ver las posibilidades que tiene. Bueno, pues ya como acabo de presentar, pues ahí tenéis mi correo electrónico y mi página de LinkedIn, por si queréis cotillearme un poquito. ¿Vale? Pues aquí está la lista de todo lo que vamos a ver. Es bastante ambiciosa y bueno, con el poquito tiempo que hay más los problemas técnicos, espero que no haya que pedir pizza para poderlo terminar. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, voy a hacer una pequeña introducción de lo que es Teradata y los 35 años que lleva en el mercado. Hablaré de la arquitectura, de por qué se ha consolidado en el mercado como una de las bases de datos que son capaces de paralelizar el proceso y de ahí la velocidad para poder manejar muchísimos teras de información. Un tema de instalación, gracias a las tecnologías que hay ahora, pues Teradata provee de una máquina virtual para poder jugar con ella y eso está muy bien porque puedes aprender cómo funciona la base de datos sin tener que hacer ningún desembolso grande de dinero, porque al final todos los productos que tiene y todas las utilidades que van alrededor de los productos pues suelen ser bastante costosas. ¿Vale? Le damos una vuelta al modelo de datos relacional, aunque bueno, creo que no es muy necesario porque más o menos todos lo conocemos, pero bueno, por refrescar mentes y refrescar ideas. Os hablaré del cliente de consola que tiene, el BTQ. Daremos un paseo también por el cliente gráfico, que es la parte gráfica del cliente de consola. Veremos un resumen de las sentencias SQL que utiliza Teradata. Hablaremos de los procesos de importación y exportación, que son bastante importantes en esta estructura. Le daremos también un repaso a las herramientas y utilidades que hay en Teradata. Y bueno, al final he puesto una pestañita con las conclusiones que he sacado del tiempo que he estado estudiando y leyendo el entorno. Y luego, como siempre, pues un apartado de dudas y preguntitas. Bueno, pues vamos a ver dónde surgió y cómo nació esta base de datos y bueno, y el camino que lleva durante estos 35 años. Como todo nos gusta, pues he buscado en la web de Teradata y me he encontrado una pestañita con estas cifras, que creo que son bastante significativas. Lleva 35 años en el mercado, 1.400 clientes en 77 países, más de 10.000 empleados y sobre todo 2,5 billones de dólares de facturación en el 2015. En esta otra pestaña, también obtenida de su web, vemos los sectores en los que tiene presencia. Si nos damos cuenta, pues está en casi todos ellos. Y tal y como vemos en la pestañita, pues suele estar en la mayoría de los diferentes sectores. Está en 18 de los 20 bancos más importantes del mundo, en 19 de las 20 empresas de telecomunicaciones más importantes del mundo, que ya dice bastante. Tiene presencia en las 6 compañías aerolíneas más importantes y bueno, un largo etcétera. Y una serie de hitos que han conseguido durante estos años. Si hacemos un pequeño repaso por ellos, en el año 79 fue cuando nació, gracias al equipo que formaron entre el California Institute of Technology y Citibank. En el 83 pusieron la primera beta en el mercado, en el Wells Fargo Bank. En el 86 ya la revista Fortune lo declaró como líder en el producto, mejor producto de ese año. En el año 94 también la prestigiosa firma Gartner la declaró como líder comercial en la paralización de procesos en base de datos. Y así un largo etcétera de lo que han ido haciendo todos los años. En los últimos 10 años, del 2010 para acá, pues ya fue cuando se consolidó un poco como herramienta para Data Warehouse y para Big Data. Sobre todo la versión 15 que nació
La pusieron en producción en el año 2014, es donde ya empiezan a meter temas para Big Data y está consolidada en el mercado como una herramienta para Data Warehouse. Y aquí podemos ver el cuadro que genera Gartner, donde tiene todas las bases de datos de disposición del mercado y cómo están. Si vemos en el año 2016, Oracle está por encima, pero bueno, Teradata es la segunda base de datos en disponibilidad de mercado en herramientas para Big Data y Teradata. Digo, perdonar, y Data Warehouse. Bueno, pues vamos a meternos con el tema de la arquitectura. Teradata tiene dos fases de arquitectura, una que la podemos llamar hardware y otra que es la parte software. En la parte hardware tenemos estos tres procesos muy importantes, como es el multiproceso simétrico, el proceso masivo paralelo. Estos dos entornos de hardware que utiliza esta base de datos es lo que le posibilita la gestión de grandes cantidades de información, porque trata de paralelizar en lo máximo posible las consultas tanto de entrada de datos como de salida de datos. Si me permitís que le eche un vistacito a la chuletita para recordar cómo funciona, pues os voy a contar un poco el sistema. El multiproceso simétrico lo que está cogiendo es un montón de CPU física atacando a la misma parte de memoria, ¿vale? Los procesos paralelos masivos lo que hace es agrupar varios SMPs para el proceso, ¿de acuerdo? Una de las masivas de Teradata es que la arquitectura no sea compartida. ¿Esto qué significa? Significa que todo lo que interviene a la hora de hacer las consultas, tanto de entrada como de salida, luego ya veremos más adelante lo que son los motores de análisis y lo que son los AMPs, hace que la arquitectura sea independiente de un proceso en otro. No las mezcla y no las junta, es decir, no comparte memoria, no comparte CPUs. Cada uno de estos procesos, tanto el MPP como el MSP, se cierran en una parte física de la arquitectura y la manejan de principio a fin. ¿De acuerdo? Hola. Sí. ¿No? Perdón. Dentro de la arquitectura definen tres procesos muy importantes software para manejar toda la parte hardware que hemos hablado antes, del multiproceso simétrico y de los procesos paralelos, ¿vale? Que son los procesos virtuales, los VPROX, el Parsing Engine, que es el motor de análisis, y los módulos de acceso, ¿vale? Los procesos virtuales. Bueno, continúo. Los procesos virtuales son los encargados de manejar estos dos componentes que son los que permiten el paralelismo tanto en la consulta de entrada como de salida de información. ¿Cómo funcionan? Pues os voy a contar cómo funciona el proceso de almacenamiento de Teradata, ¿vale? Hacemos un ingreso de datos, entonces el P, el proceso de análisis, lo que hace es analizar la consulta SQL y preparar los registros para que el ANP pueda leerlos. Hay un componente intermedio que es el BYNet, que es como una herramienta de comunicación que paraleliza los procesos físicos con los procesos software y es el encargado de enviar la información a la AMP. Este AMP,
el proceso que permite el acceso a los discos de la base de datos se encarga de formatear la fila y de prepararla exclusivamente para los discos a los que tiene acceso. Una vez que tiene toda la información preparada, inserta la información en el disco. La recuperación de datos es parecida, es decir, el proceso de análisis, el P, recibe la consulta SQL, la analiza y la prepara el mensaje, la formatea para poderla bajar a la MP. El bainet se encarga de leer la consulta que le envía el P y la manda a la MP que le corresponde al proceso de análisis a los discos. El AMP, una vez que recibe la consulta, busca la fila donde tiene la información, la recupera y la devuelve al cliente. Con lo cual, de esta forma, la base de datos se encarga de tener todos los procesos paralelos y gracias a los procesos virtuales completamente independientes del hardware. Así se garantiza el poder manejar de un tirón mucha información. El proceso de instalación, como ya os he dicho antes, con la tecnología que tenemos ahora, nos permiten tener la posibilidad de máquinas virtuales con un entorno de prueba que nos puede permitir trabajar con esta base de datos o con cualquier herramienta. Yo me conecté a la web de Teradata y conseguí la máquina virtual para VMware. Entonces, está la pestaña del VMware, donde me descargué el cliente que tenía, hice la instalación, me acerqué a la web de Teradata, me descargué la versión disponible para VMware. Ahí está, una vez que descomprimes el fichero que te descargas de Teradata, la información de la máquina virtual. La instalas en la máquina virtual siguiendo la chuleta que te dice cómo hacerlo. Es sencillo, es dentro de la herramienta del VMware coger el cliente y decirle que quieres esa máquina virtual y ya la tendríamos en marcha. Es decir, si yo quisiera, aquí tenemos ya la máquina virtual de Teradata. Si yo quisiera tener le damos para que se arranque. Vamos a estirar un poquito. Esto en la propia web de Teradata existe una chuletita de que te va diciendo todos los pasos que tienes que seguir dependiendo que el cliente... Lo intenté hacer con el VirtualBox, pero el VirtualBox no funcionaba bien. No sé si es que la máquina virtual estaba mal, entonces opté por la Workstation de VMware y esta funciona bastante bien. Bueno, así se arranca. Imagino que sí la veis bien, más bien, ¿no? Tiramos un poquitín más. Bueno, pues ya tenemos la máquina virtual con la herramienta puesta en marcha.
es exactamente. Bueno, pues vamos a dar una vuelta por algunos conceptitos de administración. No vamos a profundizar mucho porque la base de datos es gigantesca y estaríamos aquí un montón de tiempo. Pero bueno, he más o menos intentado poner las herramientas y lo que he utilizado. Existe esta herramienta de administración gráfica que sería muy buena por el manual que me he estado echando un vistazo, sería estupenda, pero dentro del producto que hay para que pruebes no viene. Es de pago, entonces no te lo puedes instalar. Con lo cual, la creación de la base de datos, tablas, usuarios, pues te lo tienes que picar a mano. Con la herramienta sería estupendo, pero no sé si luego sacarán alguna versión que sea gratuita y que te puedas desplegar y puedas jugar con ella, pero si no, hay que hacerlo todo a mano, ¿vale? Entonces, bueno, pues he ido añadiendo script para generar la base de datos, tener una base de datos nueva, tener una de ejemplo que se llama DBC, pero no te permite trabajar con ella, ¿vale? Tienes que crearte una propia base de datos en la que puedas generar tablas y en las que puedas meter cosas. Entonces, pues, aunque luego lo veremos más adelante, pero vamos ya a arrancar nuestro cliente TQ. Bueno, pues ya estaríamos dentro. Entonces, si queremos ver las bases de datos que hay, joder, que mal lo veo. Sí, ostras, ¿qué estoy escribiendo? Vale, prometo que funcionaba. Bueno, ahora le echaremos un vistacito. Bueno, y tenéis, este es el script que he generado para poder dar de alta base de datos. Esos son los scripts dentro de la administración para poder crear usuarios y poder darle privilegios para que puedan trabajar sobre la base de datos en la que está. Y abajo del todo he puesto el script para crear tablas. ¿De acuerdo? Y bueno, pues aquí hay. A ver, ¿qué es lo que pasa? A ver si lo consigo. Ahora, así de sí. Bueno, pues ahí está la base de datos que generé con las tablas que he hecho. Hay una tablita que es necesaria, que es donde va copiando los errores y todo lo que va ocurriendo y todas las sesiones, que es esa que la llamé FinCopy igual que el script. Aquí en esta pantalla
os he copiado pues los diferentes sistemas que tiene de autentificación de usuarios. En la parte izquierda he copiado los protocolos que tiene internos, dependiendo de la versión en la que fueron introducidos, que son los normales, Kerberos, el EDAP, y en la parte derecha, pues la conexión que hay desde el exterior con el Single Sign-On y, y el protocolo que se ha de seguir a la hora de hacer la creación del usuario y a la hora de establecer los protocolos y la autenticación que tiene. La verdad es que nos difiere mucho del resto de sistemas que se pueden, que adoptan este tipo. Y algo que me pareció muy interesante por cómo devolvía el resultado es la, la visualización de la ejecución de los planes de ejecución. Bueno, ejecuté una tabla y ahí tenéis el resultado de lo que te dice a la hora de qué plan va a seguir a la hora de obtener pues, un full scan de la tabla de empleados. Vamos a probarlo. Pero eso sí, la verdad es que no. Joder, pues esto es por ahí. Sí. Lleváis ya un rato. Sí. Desde casa nos acabamos de conectar, sí. Vamos, nos estamos viendo y oyendo a partir de ahora, ¿eh? Todo Sí, lo sí. anterior nos hemos perdido. Sí, lo sé. Es que ha habido un problema vale. ha habido un problema de conectividad. Se ha desconectado la wifi del ordenador que está retransmitiendo y hasta ahora que lo he podido solucionar. Vale. No sé si después hacer un resumen rápido o no. Pues eso veis hasta ahora, ¿no? Bueno, eso es. Bueno, hola, buenas tardes, soy Víctor, algunos ya me conocéis, bla, 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 bla. Bueno, pues nada, yo como resumen contar que les he explicado el nacimiento de Teradata en el año 79, una serie de cifras que, bueno, pues que es la segunda base de datos en cuanto a temas de Big Data y Data Warehouse a nivel mundial, según el Gartner Group que lo analiza y he mostrado un diagramita, lo que hago es enseñarlo así rápidamente, no, la verdad. Que la segunda base de datos, según Gartner, he estado también contando el tema de cómo Teradata consigue manejar grandes cantidades de datos, que es paralelizando los procesos, y para ello pues utiliza dos sistemas básicamente. Una parte hardware para ir aislando cada CPU con su memoria y que no sea compartida por ninguno de los otros procesos, es lo que se conoce como el Sharing Information Architecture. Y luego tiene una parte software, que son los procesadores virtuales, que tienen dos entidades, los PE y y el Access Modules Processors, los AMP, que se encargan, uno de ellos, de parsear la sentencia SQL, tanto de entrada de datos como de salida de datos, y el otro, que es el encargado de validar esa información y acceder a los discos que tiene asignados. El AMP es el que se encarga de acceder a la parte de los discos que tiene asignado y el P es el encargado en traducir la sentencia SQL
de inserción de datos o de extracción de datos hacia la parte de obtención de los mismos. Luego les había contado, si no lo habéis visto, la parte de la instalación de la máquina virtual. Había comentado que, bueno, que con la tecnología que hay ahora la mayoría de los fabricantes nos proveen de herramientas gratuitas para poder jugar con sus productos y poder evaluarlos. Entonces, bueno, pues en la web de Teradata existe la posibilidad de poderte descargar una máquina virtual o bien para el VirtualBox o bien para el VMware. Ya os le he comentado que yo me bajé la del VirtualBox y no fue muy bien, entonces opté por la del VMware. Entonces aquí he puesto unas pantallazos siguiendo las instrucciones para instalación tanto del VMware como de la máquina virtual que contiene el Teradata. ¿Vale? Es el pantallazo y luego ya he puesto en marcha la máquina virtual que es esta aquí. ¿Por ahí os habéis quedado o más adelante? ¿Hola? Hola, es que no habíamos visto nada. O sea, no sabíamos por dónde llegasteis, no habíamos visto nada. Vale. Pues luego después he empezado a hablar un poquito del tema de la administración. Había comentado que existe un entorno gráfico de administración, pero que la máquina virtual que he descargado no lo tiene. He intentado acceder a varios paquetes de utilidades y la mayoría de ellos no tienes que estar registrado para pago. Entonces tienen coste. Con lo cual, bueno, pues me he dedicado un poco a buscar tareas de administración con la herramienta de la consola. Entonces, bueno, pues he ido pegando los scripts genéricos para generar una base de datos, para generar usuarios y darle privilegios a los usuarios y para crear tablas. Luego en esta pestaña os he dejado las posibilidades de autenticación de usuarios que tiene, que son las normales que se utilizan, la LLDAP, el Sign-On, el Kerberos, cualquiera de las que existen, no tiene mucho secreto, imagino que cualquiera hayamos trabajado con esto y lo conocemos. Y luego, bueno, algo que me ha parecido muy curioso de cómo devuelve la explicación del plan es esta base de datos, Teradata, y he puesto un ejemplo de una de las bases de datos. Y ahora cuando me habéis cortado, estaba intentando ejecutarlo yo dentro de la máquina virtual, que no funciona. Ahora seguro que sí. Quito explain bien. Ahí está. Que me faltaba nombrarla. No le he puesto a qué base de datos pertenece porque hay dos bases de datos. La herramienta lo que te es una base de datos por defecto con toda la estructura de sistema, que se llama DBC, pero esa no es utilizable, ¿vale? Hay que coger y tienes que crear una base de datos y a partir de ahí empezar a jugar con ella y meter tablas y registros. Entonces, bueno, pues ahí tenéis el ejemplito de una de las tablas que yo había generado, cómo devuelve el plan de ejecución. Y bueno, me ha parecido curioso que describiera de esa manera y con tanto texto qué es lo que va a hacer y qué es lo que ocurre a la hora de poner esto en marcha. Bueno, pues en el siguiente apartado nos vamos a dar una vuelta por el modelo de datos. Esto es una base de datos 100% relacional, con lo cual, bueno, pues esta pestaña yo creo que huelga un poquito porque más o menos si manejamos bases de datos relacionales, pues sabemos lo que hay, pero bueno, ya que me he metido con ello y lo he recordado, pues pongo aquí lo que es las bases de la base de datos relacional. La base matemática, que es la relación, la tupla y el atributo con lo que se corresponde, la relación con la tabla, la tupla con las filas, el atributo con las columnas, la masiva de
las integridades referenciales de uno a uno, de uno a muchos, de muchos a uno y de muchos a muchos. El tema de la gestión de índices, que es muy importante a la hora de obtener datos masivamente, clave primaria, clave fouriana, cable índice, y bueno, y todas las estructuras que maneja, que son exactamente iguales que las que tiene cualquier base de datos relacional: tablas, filas, columnas, restricciones de tablas, tablas permanentes y globales, tablas volátiles, tablas derivadas, funciones, procedimientos, cursores. Y lo que sí yo no había visto en otras bases de datos que aquí se pueden generar son macros, ¿vale? Y en cuanto a los índices, pues nos permite crear primarios, secundarios, joins, y tiene el tipo también de índice hash, ¿vale? Que tiene las características especiales. Y bueno. El diccionario de datos es bastante completo y lo va cumplimentando dependiendo de las cosas que se hagan con cada uno de los objetos. Entonces, pues, ahí tenéis todos los objetos que maneja el diccionario de datos, que son impresionantes: base de datos, reglas, perfiles, tablas, vistas, columna, índices, restricciones, sesiones, atributos, eventos, uso de recursos, macros, bueno, un largo etcétera. Aquí he puesto algunos ejemplos de cómo completa el modelo de datos dependiendo del objeto que se acceda. Por ejemplo, si trabajamos con una tabla, pues al modelo de datos va llevando el nombre de la tabla y su ubicación, el nombre de la base de datos, la columna y la tabla, incluyendo el nombre con el tipo de dato, el privilegio de acceso, los índices que se definen, si tiene restricciones, el día y la hora cuando se crea el objeto, el backup de la tabla de protección. Y todo eso lo va haciendo con cada uno de los objetos que se van gestionando y va cumplimentando diferentes tablas del modelo de datos. Os lo he puesto todo, ¿de acuerdo? Bueno, pues uno de los motores o de los pilares más importantes de esta base de datos, imagino que también de Oracle y de cualquier otra base de datos, bueno, pues es el cliente de consola. Con él se puede hacer todo. Los dos tipos de conexiones que tenemos, eso a través directamente desde la propia máquina donde está la base de datos, que sería la parte de la izquierda, o bien a través de una red. Te conectas desde tu PC y a través de la red pues accedes a la base de datos. Una lista de todos los comandos que se pueden manejar dentro del cliente. Y aquí pues te he pegado unos pantallazos que ahora los miraremos en real, pues de cómo está configurada la base de datos. Y esto pues lo podemos ver en real. Se puede escribir los comandos tanto en mayúsculas como en minúsculas, una mayúscula es otra minúscula, lo entiende igual, no es sensible. Y esas son las características de mi base de datos. Estirarlo un poquito más de la base de datos que yo generé. Y como toda base de datos, pues al final también tenemos un cliente gráfico. En este caso se llama Teradata Studio Express. Ahí tenemos la pantallita donde aparecen las conexiones a la base de datos, que es a través de ODBC, las bases de datos que existen, una pequeña consulta SQL y el resultado. Pues igual. Nos vamos aquí a nuestra máquina virtual, que es una maravilla. Abrimos el cliente.
Digo, ya me va a dejar mal y va a tardar mucho en arrancarse. Bueno, pues yo ya he generado nuestra conexión de panel pruebas. Me conecto a ella. Y aquí aparecen todos los objetos de base de datos que tenemos. Y por aquí está nuestra base de datos, panel base de datos. Nos vamos al inspector SQL, al editor de SQL. Ejecutamos la sentencia SQL. Y aquí están los resultados. La verdad es que bueno, la tabla no es muy compleja y no tiene mucho. En el cliente, cosa que no tenemos en el BTQ, que es que había que ejecutar comandos distintos, podemos ver el histórico de las ejecuciones que hemos ido teniendo y del resultado que hemos ido obteniendo en cada una de las ejecuciones que tenemos con el cliente. Tenemos un tour aquí, que bueno, yo lo estuve mirando y la verdad es que está bien. Te explica un poco cómo funciona, cómo configurar las conexiones a base de datos, cómo lanzar más o menos las queries, está bastante interesante. Y bueno, hay poco más que contar del cliente gráfico porque es como cualquier otro cliente o cualquier otro cliente que nos permite editar SQL. Tiene un apartado de conexiones a base de datos y luego tiene lo que es la parte para ejecutar queries. Entre medias nos da el resultado y luego tenemos el histórico de SQL. Aquí en este apartado le vamos a dar una vuelta a todas las instrucciones SQL que manejamos en Teradata. Como sabemos que es un entorno de base de datos relacional, las instrucciones que tenemos es SQL puro y duro 99. Está adaptado a la norma 99 de SQL. Pues aquí os he pegado la definición, lenguaje de definición de datos. No cambia absolutamente nada con lo que existe para otra base de datos, un create, un drop, un alter table, replace, rename. Este comandito de abajo, el collet, es especial a la hora de recoger estadísticas de la ejecución y de la estructura de cada uno de los objetos sobre los que se lance. Eso sí no lo había visto yo en ninguna otra base de datos. Comandos del lenguaje de control de datos, pues los de siempre, el grant, el revoque, y específicos de la base de datos Teradata, pues son los que ya hemos visto, el GEL y el SOAP. El GEL que nos muestra pues la estructura de una ayuda de una base de datos, de una tabla, de un procedimiento de lo que tenga, y el SOAP pues dependiendo de lo que queramos ver. Nos enseña control, el que os he enseñado de control, nos enseña todos los componentes de la base de datos que hemos generado. Y antes se le daba el GEL database para ver la base de datos. Podemos ver el GEL table, que creo que también lo tengo por aquí copiado.
Hay que verificarlo. Siempre se me olvida. Que aquí se ve muy chiquitino, ¿eh? Vosotros lo veis bien, pero yo aquí lo veo súper pequeño. No, gracias. Ahora sí, ¿no? También le veré. Pues ahí está. Con esa herramienta nos está mostrando la estructura de la tabla. Los dos campos que tiene, el tipo de campo que es y bueno, y cuando la he creado se le hubiera añadido comentarios. La verdad es que... Y bueno, y aquí he puesto un resumen de todos los comandos que existen para instrucciones de ML. Pues el select, el insert, el urdate, el delete. En la siguiente pantalla he puesto los atributos que existen para cada uno de los campos, los específicos de ANSI, que vienen definidos por el consorcio del SQL 99, y los que son específicos, que están extendidos por Teradata. Y luego los tipos de datos que maneja Teradata. La verdad es que no ha habido ninguna diferencia con ninguna de las otras bases de datos que hay. Algunas tienen un tipo de una manera o de otra. Por ejemplo, el gran entero, el bikini. En otras bases de datos no existen, pero el varchar, el char, el da, el timestamp, el float, el numeric, la verdad es que cambia un poco. Bueno, dejar claro que como es un entorno relacional, 100%, pues la estructura es la que todas las bases de datos relacionales tienen. No hay... Bueno, pues uno de los componentes más importantes que yo creo que tiene Teradata por la gran cantidad de datos que maneja son los procesos tanto de carga como de extracción de datos. Tiene dos tipos de procesos, el fast load y el multiload. El fast load está diseñado para hacer la inserción de datos sobre una tabla en base a un fichero. He contado el funcionamiento del componente y aquí, bueno, vosotros lo veis muy grande, yo lo veo aquí muy chiquitito, un script de ejemplo de cargar la tabla empleados desde un fichero de texto. El multiload difiere del fast load, que permite cargar un fichero en varias tablas o varios ficheros en una tabla. Bueno, aquí he definido la estructura que sigue y los pasos que da a la hora de hacer la carga de un fichero. Pues se define la tabla, se especifica el nombre del fichero, se define la entrada, se define el comando de ML para meter, se da el fichero del nombre, se da nombre al comando de importación, etc. Y aquí he puesto dos ejemplos del script que se debería de generar a la hora de hacer una importación de datos de muchos ficheros a muchas tablas o de un fichero para muchas tablas. Y el otro comando que tiene para la exportación de datos, que permite la extracción de una tabla a fichero. Describo cuál es... Sí. Describo cómo es los pasos que sigue a la hora de hacer la exportación y luego pues un pequeño script
de cómo hacerlo. He intentado probar la máquina virtual y no ha podido ser. No sé si es que no están implementados los comandos de importación-exportación o que hay algo que no está bien configurado dentro de máquina virtual. Y para la demostración, para la jornada quería haber traído, que creo que es lo más interesante, porque para una base de datos que es capaz de mover teras de información de una manera muy rápida gracias a los procesos de paralelización que tiene, pues tenía ficheros muy gordos preparados y la verdad es que lo siento, pero ha sido imposible. No sé qué ha pasado y llevo mucho tiempo con ello intentando ver cómo importar y exportar y no he encontrado tampoco en internet solución a ello y bueno, seguiré intentándolo a ver si es algún punto y coma o algún guión raro, que es lo que luego se suele ocurrir cuando te pones a hacer cosas así. Bueno, pues le vamos a dar un repaso a las herramientas y utilidades que tiene. Insisto, en la máquina virtual nada de esto viene. Y he intentado descargarlo y como lo he comentado antes, te redirige a un sitio para que te registres y sea de pago. Entonces, bueno, creo que es interesante que esté en la presentación porque luego yo la presentación la dejaré y el que se la descargue o que pueda leer y tenerla. Entonces, la mayoría de las herramientas que vamos a mirar, que vamos a ver aquí, no existen en la máquina virtual. No sé si es por el tipo de máquina que me he bajado y si intentas descargártela, insisto, te lleva a un sitio para que te apuntes te registres como un usuario de pago, ¿vale? Bueno, pues para monitorear el sistema tenemos estos 4 apartados. Acceso al diccionario de datos, que es donde se va grabando todo lo que se hace sobre la base de datos. Una serie de vistas específicas para poder acceder al sistema. Y luego una serie de herramientas para acceder al login de todo lo que va ocurriendo. Hay un paquete que lo llaman Utility Pack, que este es el que he intentado descargarme. Y bueno, hay algunas cosas que sí trae la máquina virtual, como es el cliente JDBC, el cliente BTQ, pero el MDCS este no viene, el Teradata SQL Assistant viene integrado dentro del cliente visual, pero el Teradata Multitool no viene y algunas cosas no vienen. Dentro de las herramientas que existen de mantenimiento, de utilidades para poder manejar la base de datos, tenemos esta lista de cositas que se pueden ir haciendo con cada una de ellas. Entonces, bueno, enumerarlas es bastante, pero bueno, tenemos un DBMS Control para saber restaurar los DOM del sistema si tuviéramos problemas. Podemos ver los nodos lógicos de control de grabación de nuestros datos o de obtención de los datos, los AMP, con este comando. Y bueno, pues tenemos opciones para poder datear la base de datos por llamarla por defecto. Un controlador de los procesos virtuales, que es otra de las partes muy importantes que tiene la base de datos. Y bueno, pues llegado a este punto, pues esto es lo que yo he encontrado. Es un sistema relacional orientado al Data Warehouse. En los 2 últimos 3 años se está metiendo en temas de Big Data, que todavía no lo tiene muy resuelto, pero bueno, he encontrado utilidades y herramientas que lo permiten integrarse con Hadoop y con las herramientas que existen ahora, Hive y Spark y todas estas cosas. Eso lo estoy tratando de ponerlo en marcha y probarlo, que me parece muy interesante. Ver que esta base de datos relacional se puede integrar con los sistemas de Big Data, con lo cual, quien esté muy familiarizado con los entornos de base de datos relacionales,
y está acostumbrado a ese modelado de datos y esa estructura, meterse en Big Data no lo tendría muy difícil ni muy complejo. Una base de datos que con 35 años de experiencia sigue estando en el mercado trabajando, investigando e innovando. De todos los entornos de base de datos, el único que está especializado en el procesamiento en paralelo, por lo que ya os he contado de los SMTP, SMPP que tiene montados, y es capaz de aislar el hardware de la máquina del procesamiento paralelo para su información. Lo que ya os he comentado, un entorno relacional para Big Data, facilidad en el modelo de datos, por la cantidad de información que tiene, es una base de datos muy efectiva para manejar grandes cantidades de datos. En la documentación que os he pasado ahí al principio, en uno de los hitos que consiguieron fue manejar una base de datos bastante potente de 130 teras y la movían con bastante soltura. Y aquí os he puesto una cantidad de URLs donde encontraré información y donde me he basado para hacer esta pequeña presentación. Y bueno, pues si queréis alguna duda o queréis preguntar algo, que sea capaz de contestarle. Entonces, a nivel de costes de licencias en comparación con Oracle, ¿cómo está claro? Es bastante caro. Lo que pasa es que dependiendo de los productos, porque la estructura de la base de datos es una cosa, pero luego para Big Data tiene una cantidad de productos alrededor muy grande. Para Data Warehouse tiene otro montón de productos. No es decir que te compres un Teradata y luego vengan, sino luego tiene un montón de productos y un montón de configuraciones, pero yo por lo que he estado viendo y por lo que he podido ver, es bastante caro, pero depende de lo que vayas, a la configuración que vayas a hacer. Posiblemente tires de Oracle y vais a montar a lo mejor cosas de Big Data para Oracle, porque lo mismo tiene productos que dices, ostras, pero suele ser bastante carillo el poner la base de datos y luego todo lo que tenga alrededor. Yo pensé que el cliente que te descargas de la máquina virtual para poder trabajar iba a ser algo más completo y quitando el BTQ, las 4 bases de datos que trae un poco con el diccionario de datos para que se pueda manejar bien, luego productos alrededor, no trae apenas nada. O sea, la propia Teradata, eso es, claro. La propia Teradata tiene sus propios productos y luego para lo que quieras hacer, ya te digo, yo he intentado bajarme el Utility Pack que cuando me lo encontré en los manuales de Teradata, digo, coño, pues esto es muy interesante. Y donde me conecté a la web, me intenté bajar y siempre me estaba redirigiendo a sitios para que me registrara y pasara por caja. No, no. Bueno, que sepáis que quien está registrado es Víctor Trujillo@panel.es. Luego te llegará con cargo, Miquel. Con lo cual, pero bueno, imagino yo voy a seguir buscando porque la verdad es que he empezado a investigar temas de Big Data con Teradata y he estado trabajando para integrarla con Hadoop, porque tengo por ahí una máquina virtual del curso que di de Hadoop, he intentado meterla ahí dentro y bueno, eso me gustaría porque lo que he ido leyendo y las presentaciones que me he ido encontrando en Internet es bastante interesante. Por el tema de que es una base de datos relacional, es como casi lenguaje común, mi tablita con mis relaciones, pongo los datos como yo los quiero y eso que se pueda integrar la estructura de ficheros, en vez de estructura de ficheros Teradata, de estructura de Hadoop y luego explotable por ClickView, Tableau, por lo que quieras, pues yo creo que es muy, muy interesante. Oracle también está intentando hacerlo, pero bueno, yo por lo que he estado viendo, este también es muy sencillo el poderlo montar y sobre todo que la cantidad de datos que es capaz de manejar y de la velocidad con la que se lo maneja. Sí, sí. Sí, lo bueno que tiene es que el sistema, este hardware que han inventado, lo del SMTP con el MTP y el BINET, lo que hace es que aísla
cada proceso, cada consulta que tú tiras, el analizador de la SQL lo trocea y lo mete hacia la parte de software que se encarga de paralelizar. Entonces esa parte aísla tanto la CPU como la memoria que tiene asignada y no permite que ninguno de los otros procesos que tiene Teradata paralizar se mezclan y se roben. Es como que esto es mío y es para mí y solo lo voy a manejar yo. Eso puede tener la doble lectura de decir, ostras, si tengo, por ejemplo, configurado 10 procesos paralelos y una SQL solamente utiliza 3 y 3 están muy sobrecargados, podría intentar medirlos en todo. En teoría, el PE se encarga de pensar y de dividir exactamente para que se pueda utilizar la máxima paralización y no haya puntos muertos. Sí, utiliza como estructura de discos RAID 5. Es donde se suelen, de todas las instalaciones que he estado leyendo y que he estado consultando, RAID 5, RAID 5, RAID 5. Entonces, si tienes posibilidad de hacer tunings, crear esos parámetros de configuración para tu... Sí, claro. Te, sí, sí, claro, a la hora de sí, claro, a la hora de parametrizarla, dependiendo de la CPU que tengas, tú eres capaz de absorberla todo y multiplicar por n los AMPs y los Ps que vas a utilizar. Y si eso es configurable. Una pregunta. Hablas de Big Data, pero en este caso sería todo estructurado. Sí, es todo estructurado. Y el Big Data que puedes utilizar, la base es una base de datos estructurada. O sea, piensa que la filosofía de del... Big Data es, o sea, es una base de datos desestructurada. mucho más grande y ya está. Eso es. Es su data. Su data, ¿no? Claro. Son gran data. Yo te voy a preguntar, ¿qué referencias hay en el mercado de éxitos de Big Data de verdad? Con Teradata, Con Teradata. que yo haya encontrado ninguno. Que yo haya encontrado, ¿eh? De verdad que llevo peleándome con la base de datos pues, 3-4 meses y que yo haya encontrado, por eso os digo que he intentado integrarla con Hadoop, que tiene mucha propaganda y hay es que es hecho de que se puede integrar, yo no lo he conseguido. ¿Vale? Pero también es verdad que cada vez que intento... En este caso el sistema de disco está totalmente distribuido, o sea, es una base de datos distribuida. Sí. Sí, sí. La instalación del tamaño de disco es fácil. Es fácil como llegar, fichar más disco, configurar y ya está. Sí. Yo por lo que he podido leer, sí. Es bastante escalable y se pueden hacer cositas en caliente sin que, porque como tú lo puedes los AMP, o sea, lo que es el entorno de paralización, tú ya lo tienes definido en cuanto le añades un disco más, es decirle que ese disco pertenece a alguno de los nodos y ya se distribuye por ese nodo. Eso es. Y en tema de almacenamiento, como o sea, por ejemplo, si tú tienes un tera de datos, en verdad, ¿cuánto espacio ocupa? No sé. O sea, no replica. No te sabré decirlo. Tú, si metes un tera, realmente tiene que ser 3 o 4. ¿Verdad? Lo que el trabajo es un tera, necesitas paso para 3 o 4. En este caso lo utiliza igual. No lo sé. No te sabría decir, eso no lo he. No sé. ¿Has visto alguna comparativa de rendimientos y tal? He visto temas de rendimiento frente a, como ya se está metiendo en temas de Big Data, pues con temas de Cassandra, Mongo, y bueno, claro, ellos se ponen súper bien porque a la hora de paralelizar, las respuestas que dan son muy buenas a la hora de devolver mucha información. Yo tendría lo pondría en cuarentena, ¿vale? ¿Vale? Con Oracle no he encontrado nada. Pero sí como he empezado a profundizar un poco en el Teradata orientada al Big Data, porque sí lo que hay es mucha presentación y hay mucha literatura con Data Warehouse. Yo creo que esta base de datos está muy buena y está muy orientado al Data Warehouse. Pero claro, es que el Data Warehouse está quedándose un poquito a un lado frente a lo que es el Big Data y a la explotación de información a lo bestia. Entonces, claro, ellos tienen el bagaje de decir, ostras, es que yo, por mi forma de tratar la información en paralelo y manejar cientos de miles de teras, pues esto a mí me viene muy bien. Pero bueno, están trabajando en ello.
No sé si llegarán a hacerlo muy bien, pero bueno, cualquier cosa que leas si entras en la página de web de Teradata, han generado su propio web o su propio apartado específica para Big Data y qué soluciones tiene y en qué clientes han estado y en cosas están, pero Lo que te dan en la máquina virtual es una representación a escala de lo que sería una tarea sí, completa. sí, ¿Pero ahí no puedes jugar a escalar eso o no se puede? yo eso no lo he probado. Esta máquina virtual que yo me he bajado es de 16 gigas. O sea, ya ocupa 16 gigas. Pero si tú tuvieras dos máquinas virtuales, ¿eso te suma de alguna manera o no? No lo he probado, no lo sé, imagino que no. Porque la base de datos que te la bajas para probar, al final está restringida, ya os digo, y le faltan un montón de herramientas, un montón de cosas que yo cuando he ido leyendo manuales, ostras, esto es interesante. Vas a la máquina virtual, uy, no está. Miras otra cosa, ves un script y cositas que puedes probar, te vas a la máquina virtual, uy, no puedo. Por ejemplo, lo de importación-exportación, o lo estoy haciendo mal, o lo he hecho mal, o no viene. Ostras, pues eso es, o sea, para una base de datos que en teoría se parecía de ser una base de datos que es capaz de manejar teras y teras de información así, pues a mí me parece que eso debería de venir para enseñártelo al que es novato en la base de datos y al que va a trabajar con ella, ¿sabes? Por la parte de base de datos como servicio, están haciendo ellos cosas también para toda esta capacidad llevarla a que la consumas como un servicio, no que tengas que montarte tú todo un poco la evolución que también está intentando dar Oracle. No sé, imagino que sí, sabrán todo el mundo quiere ahora hacer como servicio, lo que sea. ya, no lo sé de cierto, pero imagino que sí, que se tienen que montar en ese carro. Ya te digo que dentro de la web de Teradata han generado un apartado específico para Big Data, de información ahí que dices, ostras, o sea, que en el carro este se monta esta gente también. De hecho, han creado una compañía nueva, distinta. ¿Ves? Pues ya ves, Para separarse del nombre suyo de claro. sí, Nadie lo ve. No, pero es que es normal, es una base de datos relacional con mucha penetración en el data warehouse, con mucha penetración en temas relacionales. Y dicen, ostras, esto no huele raro. Si encima Que, claro, claro, sí, yo, por lo que he podido ver, he visto que. No, no es carilla, ¿vale? de hecho tenían una herramienta que se llama Asper, no sé si la Sí, seguirán manteniendo, que lógicamente la han abandonado, porque era para temas analíticos relacionados supuestamente con Big Data, pero que la gente en Big Data no quiere nada propietario. Esa línea creo que también la abandonaron. Y si no, no la venden. claro. La pueden tener en la web, pero no la. Bueno, yo la verdad es que no la conocía y me ha gustado mucho. Me ha gustado bastante. Yo tenía lo que tú dices, yo voy a una cosa propietaria, que son herramientas que sí o sí tienes que pasar por caja, entre comillas, y la verdad es que la base de datos está bastante bien. No es difícil de montar la máquina virtual, las cositas que metes dentro, la verdad es que bien. Lo que pasa es que ahora los modelos relacionales de Big Data Ya, no pero cuadran mucho. ellos es lo que venden, Ya, bueno, ¿vale? Y ellos han apostado por ello y ya te digo, es la. bueno, porque es su evolución natural, pero Claro, otra cosa es que tengan éxito. porque lo que realmente utiliza esta base de datos para a ver, que al final terminas usando la de la data lake o de lo que sea, pues, pero no como parte core de Big Data. no. No, tú al final acabarás vendiendo y dirás, mira, toda tu estructura relacional, hago algo, te la meto en un sitio y mira, explotable. Ah, pues mira qué bien. Al final el cliente está recibiendo una imagen de lo que quiere. Bueno, ¿Tienes sistema de redundancia? sí. Vamos, yo creo que todo lo que podéis imaginar que tiene una base de datos relacional, lo tiene. La verdad es que podíamos haber llenado pantallas y pantallas, pero es que no tiene sentido, porque al final le hace una pequeña introducción de Teradata de cómo funciona y lo que hay, digo, esto es como un Oracle más o todo lo que conozca Oracle o conozca cualquier base de datos relacional, lo va a tener. Tiene 4 características y 4 cositas especiales, pero por lo demás funciona exactamente igual que cualquier motor de base de datos relacional. Ya os digo, con la salvedad de ese inventito que tienen de paralelizar los procesos y desmontar las queries, parsearlas. Eso los tenían ya en la. Eso lo inventaron, por lo que he podido leer, en el año 79, Una cuando cosa que eso todavía tiene de por vida.
Eso es. Imagino que será la idea sobre la que Eso es. O sea, el invento que el Departamento Técnico de California y Citibank en el año 79 pensaron en cómo hacerlo, eso lleva prevaleciendo durante los 35 años que la base de datos lleva funcionando y vendiéndose. Y luego cuando salió la versión 14, que fue en el 2013, ahí fue cuando se consolidó para Big Data, con una cantidad de herramientas que hay para Big Data impresionantes y alimentando pues, la mayoría de los Business Intelligence y MicroStrategy que te puedes encontrar. Era poner un MicroStrategy, con el ODBC engancharte a la base de datos y pum, empezar a montar tus estrellas y obtener información. Bueno, pues después de los problemas técnicos que hemos tenido, Principalmente un caso. Han tenido muchos problemas para Pues- seguir la charla. pues muchísimas gracias a todos y nada, espero que os haberos ayudado. A ver si es como concluir, ¿no? Gracias. Vale, como siempre, Hasta luego. procedemos al El regalito. efecto protocolar. Hasta luego, Raúl, bravo. Pero yo no sé si he sido yo el del nudo o qué me lo habéis hecho aposta. Estás a punto de batir el récord del que más ha tardado en abrirla. Pues voy a tardar, ¿eh? Que hay un nudo, unas tijeras o algo. Ya, mira, ya. El papelito, mi taza de superviviente. Ya es la segunda que tengo. Aquí a la foto. A la foto. Ya tienes para desayunar. Ya va para vajilla. ¿Un anillo? No, un pincho, mira. Bueno, no sé dónde está la cámara, tío. Tú, enfoca lo que no, si te están viendo. Un pincho. Ese es Raúl. Una bolsa. Una bolsita. Con. Ostras. Con esto. Un rompecabezas. Un rompecabezas. Para desestresarse. Para que lo hagas desde el trabajo. En el trabajo me lo llevo allí. No puede ser, no creo. Allí estamos desestresados con los XML y esas cosas que hacemos. Pero hay muchas más cosas todavía. Esto es lo más importante, sí señor, gracias. Lo que va a compartir ahora. Venga, atrévete. A ver qué es. Te están esperando desde casa para escribir. Ostras, ¿y esto qué es? Esto es un, no sé, un tri... Perdón. Es como para hacer un holograma 3D de tu móvil. ¡Ole, qué chuli! Pues no habrá que probarlo. Oh, pero más cosas. ¿Qué habéis pasado? ¡Hombre, una camiseta! XXXL. Lo que ha dicho el sastre.